Vamos a escuchar tu santa y poderosa palabra, Dios Santo. Por esa razón te pedimos por nuestro hermano Javier Flores, que será el expositor de ella. Pedimos que queme sus labios con el carbón encendido de su altar y que no hable palabras suyas, sino que lo ocupes como un instrumento, Dios Santo. A nosotros que vamos a escuchar, circuncida nuestro corazón, darnos esa quietud, ese momento especial para escuchar tu santa y poderosa palabra, Dios Santo. Danos pues todo lo necesario. Permítenos, Señor, que toda cosa que esté en nuestro corazón se aleje, para que así nosotros podamos inclinar nuestro oído a tu palabra. Te pedimos pues que todos estos favores nos los concedas, porque se los suplicamos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, mis hermanos, bueno, así puestos de pie, recibamos así a nuestro hermano Javier Flores, diácono de la Iglesia de Dios, que nos trae la palabra de nuestro Padre en esta tarde. Paz a vosotros, hermanos. Pónganse cómodos, vamos a escudriñar la palabra de nuestro Dios. Pues casi ya dijeron todo en la escuela, ¿verdad, hermanos? Ya no hay que predicar mucho. Fíjense que escuché a mi hermano Abiel hace 8 días, escuché a mi hermano Adán hoy, y los comentarios que también hizo mi hermano Otoniel. Y se da uno cuenta, hermanos, que los jóvenes tienen mucho que dar, tienen mucho consejo que decirnos, hermanos. Y muchas veces, ¿verdad?, pensamos que porque son menores que uno no tienen la capacidad o algo así. Y hermanos, créanme que los escucho y es como escuchar a una persona mayor. Dan unos buenos consejos y pues queda ponerlos por obra, ¿verdad, hermanos? ¿Por qué creen ustedes que nuestro Señor Jesucristo, hermanos, compara o por qué pone de ejemplo a un niño cuando los apóstoles, mi hermano Otoniel lo dijo, los apóstoles le dicen, oye, pues ¿quién va a ser el más grande en el reino, verdad? ¿Y cuál fue la respuesta de nuestro Señor Jesucristo? Trae a un niño y lo pone en medio y dice, el que no sea como este niño, pues no va a entrar en el reino de los cielos. ¿Por qué, hermanos, pone de ejemplo a un niño? ¿Por qué no puso a una persona anciana o un maduro o un estudiado? ¿Por qué tuvo que ser un niño, hermanos? Porque un niño, hermanos, tiene la esencia y es lo más cercano a la imagen de Dios. Es lo más cercano, hermanos, lo más puro, porque en un niño que hay pureza, hay perdón, hay benignidad, hay misericordia. Ustedes han visto cómo se comporta un niño, hermanos, cuando se pelea con otro niño por un juguete, por un dulce. ¿Cómo son los niños, hermanos? Se enojan, ¿verdad? Pero a los 5 o 10 minutos, ¿qué pasa? Como si nada, ¿verdad? Nuestro hermano ministro nos contaba que cuando él iba a salir, que había un niño que le dijo, pues es que ese niño me pegó, y que le dijo el niño, perdóname, mira, yo ya me voy a ir de esta localidad, me voy a otra, ya no te voy a pegar, dice, perdóname. Lo hizo con una inocencia, hermanos, y precisamente por eso nuestro Señor Jesucristo, a través de la palabra, pone a un niño como ejemplo. Ya les decía yo un momento, porque es lo más cercano a la imagen de Dios. Por eso, hermanos, cuando los apóstoles le preguntan, bueno, pues ¿quién va a ser el más grande en el reino de los cielos? ¿Qué dijo? Uno que sea como este niño, hermanos. Y la palabra de nuestro Dios no falla, hermanos. Miren, vamos a ir a San Mateo. Bueno, ya lo leímos, ¿verdad? Primera de Corintios 15:33, hermanos. Vamos a ir, porque es necesario, hermanos, que toda conversación sea
para edificación. Ayer nuestro hermano Pedro nos decía que hay 7 cosas que Dios aborrece, ¿verdad? Y dijo algo que a mí me llamó mucho la atención, de los ojos altivos. ¿Sí saben, sí me pueden dar un ejemplo de una persona o de un personaje altivo en la Escritura, hermanos? Nabucodonosor es uno de ellos, pero hay otro personaje, hermanos, que está y que dice que cuando subieron a orar, ¿verdad? Cuando subieron a orar a nuestro Dios, dice que había uno que le decía a Dios: Señor, te doy gracias porque yo no soy como qué, como este que está al lado, ¿verdad? Haciendo alusión, si vemos pues a los lados, ¿quiénes están? Hay hermanos, ¿verdad? Pues te doy gracias porque yo no soy como este hermano. Mira, yo sí hago esto, yo sí hago el otro. ¿Qué estaba haciendo, hermanos? Se estaba vanagloriando. Eso es una altivez de corazón, hermanos, cuando alguien piensa que hace mejor las cosas que los demás, cuando alguien piensa que camina en rectitud, como lo hacía este hombre. Decía: mira, yo sí diezmo, yo sí oro, yo sí esto, yo sí el otro. Pero este que está al lado, no, pues creo que nada de eso, ¿verdad? ¿Y qué decía el hombre que estaba al lado de él? Decía: Señor, sé propicio a mí, pecador. Tal vez él estaba haciendo lo mismo que el otro, pero lo que nosotros debemos de reconocer, hermanos, es que somos pecadores y que necesitamos la ayuda de Dios para poder alcanzar esa madurez espiritual, hermanos. Vamos a ir, les dije una cita, pero vamos a ir a otras, hermanos. Primera de Corintios 13, vamos a ir, hermanos, primeramente ahí, porque sí es muy importante, hermanos. Sí, si yo le pregunto a mi hermano Heriberto, a mi hermano Miguel, a mí, hermanos, a mi hermano Pedro Moreno, que somos los más mayores de aquí, ¿cómo hemos ido alcanzando esa madurez? Yo hablo de la madurez no espiritual, sino de la madurez de la vida. Pues la hemos ido alcanzando a través de las vivencias, a través del tiempo, hermano, a través de lo que nos ha pasado en la vida, y también, hermanos, los consejos de nuestros padres y de todos los que nos rodean, es lo que nos ha ido haciendo madurar. Dice aquí en 1 Corintios capítulo 13, déjenme llegar, hermanos. Versículo 11. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando yo fui hombre, dejé lo que era de niño. Bien, amados hermanos, yo les decía hace un momento, ¿cómo se comporta un niño, hermanos? Mi hermano Catalino dijo algo importante. Miren, conforme a lo que es el pensamiento de la vida diaria, pues un niño, hermanos, no piensa igual que una persona mayor, ¿verdad? Como decía mi hermano, si yo platico con un niño de algo que no va conforme a su edad, ¿qué va a pasar con ese niño? No va a saber contestar, no va a saber decir nada. ¿Por qué, hermanos? Porque a su edad, hermanos, no está capacitado para eso. Pero conforme va creciendo ese niño y va adquiriendo conocimiento, se vuelve joven y después adulto. Y la vida, hermanos, nos va madurando de una forma tan hermosa. Dios no se equivoca, hermanos, fíjense, nos va haciendo maduros que después podemos darle un consejo ¿a quién? A nuestros hijos, un consejo a nuestros nietos. Y siempre va a ser con esa madurez que hemos alcanzado, hermanos. Por eso dice el apóstol San Pablo, pues como cuando yo era un niño, pues hacía las cosas que a un niño le correspondían. Pero también dice, hermanos, ahí, vamos a ir a 1 Corintios 3:2, hermanos. Por eso yo les decía que, hermanos, los niños es lo más cercano a la imagen de Dios. Por eso Él nos exhorta y nos dice que pues
pongámonos en esa condición de ser niños en la maldad. Primera de Corintios, hermanos, capítulo 3, versículo 2, dice así. Bueno, voy a iniciar del 1, dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di de beber leche y no vianda, porque aún no erais capaz, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no son carnales y andáis como hombres? Voy a parar ahí, hermanos. Cuando un niño nace, hermanos, sale del vientre de la madre, el niño ¿cómo es alimentado? Con leche, porque todavía su organismo no está capacitado para recibir comida sólida. Si le damos un pedacito de carne a un niño, ¿cree que la va a poder digerir? No, tiene el riesgo de morir. Nuestro Dios en su sabiduría, hermanos, entonces la mamá lo amamanta ¿con qué? Con leche, que lleva todos los nutrientes, que lleva todo, hermanos, para que ese niño pueda ir desarrollando. Cuando ya el niño comienza a tener una edad, 2, 3 años, el niño ya está capacitado ¿para qué, hermanos? Para comer alimento sólido, pero mientras fue alimentado con la leche materna. El apóstol San Pablo hace referencia a eso, hermanos, porque él se daba cuenta que aún dentro de la iglesia no se había alcanzado ¿qué? Una madurez espiritual, hermanos, que todavía se actuaba como un niño. Yo le decía a un niño hace un momento, ¿los niños qué hacen? ¿Hacen berrinches? Sí, y cuando no les dan algo que ellos quieren, ¿qué hacen? Lloran y comienzan a hacer pucheros y hasta se jalan los cabellitos de enojo, porque están bien enojados. Esa muchas veces es el actuar de cada uno de los que estamos aquí dentro de la iglesia, hermano. Todavía actuamos como un niño. Hacemos berrinche, hacemos contienda, hacemos pleito, y decía aquí el apóstol San Pablo: ¿no todavía hay entre vosotros celos y contiendas, disensiones? ¿Acaso no hay entre ustedes todavía esto, hermanos? ¿Para quién era la exhortación del apóstol San Pablo? La exhortación del apóstol San Pablo era para la iglesia, hermanos. No era para el mundo, hermanos. Muchos dicen, es que allá en el mundo, no. Aquí en la iglesia también se vive esa clase de cosas, hermanos, y todavía hay pensamientos adversos a la voluntad de Dios. Por eso nuestro Señor Jesucristo aún a los apóstoles les dijo: miren, tienen que ser como él, como este niño. ¿En qué? En pureza, en amor, en benignidad, ¿verdad? En no ser maliciosos, hermanos. Ya cuando el hombre va siendo malicioso, cuando ya va adquiriendo una cierta edad, hermanos. Pero cuando es niño, no, hermanos. ¿O ustedes creen que cuando un niño corre aquí en el pasillo, lo hace con malicia por molestarnos? No, hermanos, porque es un niño y que conforme a su edad, ¿qué? Tiene el deseo de ¿qué? De jugar. Hay que entenderlo, ¿verdad? Pero si un hombre comienza a hacer cosas indebidas aquí dentro, ¿lo está haciendo con malicia? Sí, hermanos, ya lo está haciendo con malicia, hermanos. Entonces, por eso el apóstol San Pablo nos dice, miren, ¿y qué es Apolos? Ministros, dice, ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolo? Ministros por los cuales habéis creído, y eso es según que a cada uno ha concedido el Señor. ¿Había contiendas en la iglesia, hermanos? Sí, hermanos. El apóstol San Pablo trata de enfocar a la iglesia a la unidad y a la armonía, al buen camino de nuestro Dios. Y también dice ahí en Corintios, donde yo les cité la primera de Corintios 15:13, hermanos, 15:33, perdón, dice así: dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres.
dice, miren, no se equivoquen, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Cuál es la costumbre de Dios, hermanos? Que en la iglesia haya ¿qué? Armonía, unidad. Ese es el deseo de nuestro Dios, hermanos. Pero como Él nos da un libre albedrío para escoger lo que nosotros queremos hacer, muchas veces, hermanos, nos inclinamos hacia dónde, hacia hacer el mal. Siempre ha pasado así, cuando nuestro Dios le dice a Eva, mira, y a Adán, mira, de este fruto no vas a comer. ¿Qué pasó con ellos? No lo escucharon. Era un consejo de un padre y a sus hijos para un bienestar de ellos. Le dijo, porque mira, el día que tú comieres, ese día vas a morir. ¿Era un consejo bueno de Dios para Adán y Eva, hermanos? Sí, hermanos. ¿Pero qué hicieron ellos? Lo desobedecieron. ¿Por qué, hermanos? Porque el hombre de constante muchas veces va en contra de la voluntad de Dios, mientras que no adquiere esa madurez espiritual. Ya decían muchos hermanos, la edad un poco más difícil del hombre y de la mujer es cuando pasamos de niños a la adolescencia, hermanos. Es cuando nuestro pensamiento comienza a confundirse, hermanos, comienza a comenzar a pensar diferente, hermanos, y entonces es cuando tenemos que, como padres, irles inculcando el buen camino en las cosas de Dios. Recuerden que a Timoteo, ¿verdad? ¿Quién lo instruyó en las cosas del Eterno, hermanos? Dice que su mamá y su abuelita, ¿verdad?, lo instruyeron en las cosas del Eterno. ¿Y cuál fue la consecuencia de esa buena conducta que ellas mostraron delante de Dios y se la transmitieron a Timoteo? Dice que fue un hombre también, ¿verdad?, dedicado al servicio de Dios. Y decía ahí San Pablo, tú habla a tiempo y a destiempo, corrige al hombre mayor como si fuera tu padre, y a la mujer madura como si fuera tu madre, a la joven como si fuera tu hermana, y al varón como si fuera tu hermano. ¿Por qué, hermanos? Porque entre hermanos carnales hay un amor muy fuerte, hermanos. Y cuando yo le hablo a mi hermano, por ejemplo, yo cuando hablo a México, a veces mi hermano o yo platico con todos, somos como 8 hermanos. Platico con todos y a veces nos instruimos. Yo los instruyo en las palabras de Dios, hermanos, y luego ellos me dicen, hermano, pues ya vente, ya mira, ve a mamá y ve a papá. Perdón, mi papá ya murió. Dice, ven a ver a mamá, y me empiezan a hablar, ¿no? Entonces yo digo, ellos no lo hacen con malicia, ellos lo hacen porque me aman y quieren que yo vea a mi padre. Y también cuando yo les hablo de la palabra de Dios, lo hago con el propósito de que ellos se conviertan, hermanos. Entonces, entre hermanos carnales hay un amor tan fuerte, hermanos, algo que nos vincula uno con el otro. Por eso el apóstol San Pablo le decía a Timoteo, trátalos como si fueran tus hermanos en realidad, para que cuando tú los exhortes, no seas rudo, no seas prepotente, sino exhórtalos con una buena palabra, porque dice que la blanda respuesta que hace, hermanos, calma la ira, ¿verdad? Y es lo que nuestro Dios quiere de nosotros. Por eso, hermanos, Él dio a su Hijo amado y nos dio esa oportunidad de conocer su santa doctrina para que nosotros podamos ir madurando espiritualmente. Pero es verdad lo que dijo mis hermanos jóvenes, la madurez no se alcanza de un día a otro, ¿verdad? O de una semana a otra semana. ¿Cómo se va adquiriendo la madurez aún espiritual, hermanos? Escudriñando las Escrituras, empapándonos de las cosas de Dios y escuchando sobre todo el consejo del Todopoderoso. Decíamos que los niños son como una esponjita, ¿verdad? Un niño, ¿qué hace, hermanos? Usted, y siempre ponemos de ejemplo el celular, porque el celular está de moda, ¿verdad? Cuando un niño comienza a llorar, ¿qué hace el papá y la mamá? Mira. Y el niño ya hasta con su dedito le hace así, y le hace así, y le hace así. Hermanos, saben manejar bien ese aparatito, ¿verdad? Y
Y nuestro Dios nos habla y nos dice: miren, hijos, pórtense bien, anden en el camino perfecto para poder alcanzar la salvación. Él nos instruye a través de ¿qué, hermanos? De su palabra. Por eso dice ahí en Proverbios 18:32, ¿qué dice, hermanos? Oye, hijo mío, ¿verdad? Oye, hijo mío, escucha la instrucción. A ver, léalo, hermano. Proverbios 18:32. Perdón, 8:32. Adelante, hermano. ¿Del que sigue? Amén, hermanos. Dice la palabra de nuestro Dios que atendamos que el consejo de nuestro Dios. Hace tiempo, hermanos, vienen unas escuelas que están hablando de la espiritualidad que nosotros debemos de alcanzar para poder así alcanzar la vida eterna, hermanos. Y las escuelas nos vienen repitiendo, decía mi hermano Andrés, ¿cuántas escuelas tendrían que pasar para poder nosotros componer y alcanzar esa madurez, hermanos? Mi hermano decía 100. Pero ¿cuánto tiempo tiene nuestro Dios hablándole a la humanidad, hermanos? Que se convierta a sus caminos, que se convierta con todo su corazón y con todo a su alma lo busquemos, hermanos. Miles y miles de años. ¿Y la humanidad acaso quiere, hermanos? Muy pocos somos los que escuchamos el consejo y el llamado de Dios. Somos muy pocos y todavía tenemos que pasar por un filtro, hermanos, de limpiar nuestra mente, de limpiar nuestra forma de pensar y de quitarnos esas inmundicias, se puede decir, hermanos, que tenemos dentro de nuestro corazón. Hablábamos de la humildad, ¿verdad? La humildad, ¿cómo la podemos mostrar, hermanos? Pues escuchando a nuestro Dios, escuchando su llamado. Humildad no quiere decir que porque yo vengo mejor vestido que el otro, pues soy mejor, ¿verdad? Yo recuerdo ahí en Los Reyes, cuando nuestro Dios manda a Samuel a ungir al que iba a ser rey de Israel. ¿En qué se fijó Samuel, hermanos? En la apariencia, ¿verdad? Dice, mira, ese mozo es hermoso, está alto ¿y qué dijo Dios? No mires lo exterior, porque yo miro lo interior. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios nos escudriña. A veces porque escuchamos un hermano que habla muy bonito y viste elegantemente, decimos, no, ese hermano, cuidado. Y uno que por eso nuestro Dios a nosotros, hermanos, no nos da ese atributo de juzgar, porque en el juzgar nosotros ¿qué pasa? Nos equivocamos, hermanos. Por eso el hombre no está para eso. El hombre está para obedecer a nuestro Creador, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo dice que se humilló y que fue ensalzado hasta lo sumo, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque en él había un corazón dispuesto a obedecer a nuestro Creador. Y lo vemos, dice que cuando iba a ser crucificado, cuando iba a ser aprehendido, ¿qué dijo? Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga ¿qué? Mi voluntad, sino la tuya. Nosotros, hermanos, tenemos que hacer la voluntad de nuestro Creador. Dice Efesios capítulo 4 versículo 29. Hermanos, cuando alguien nos hace enojar, ¿como cuánto tiempo nos dura el enojo? Depende quién es, ¿no? Y depende. Si es alguien que no me cae bien, el enojo está ahí. Si es alguien que medio me cae, bueno, se me olvidará, fue un error.
Sí, ¿verdad? Miren, a ver, vamos a ver. Dice hasta la tarde, ¿verdad? No, y sí, hermanos. Efesios 4:29, ¿cómo dice, hermanos? ¿El que sigue? Amén. Fíjense algo muy importante que dice aquí, hermanos. Dice, ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea buena para qué, hermanos, para la edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuimos sellados para el día de la redención, hermanos. Fíjense algo muy importante. Nuestro hermano Heriberto tocó ese punto y es muy bonito. Cuando nosotros nos bautizamos, hermanos, dice que una nueva criatura, ¿verdad?, nace ahí, hermanos. Hablamos del bautismo del agua, que el bautismo del agua es para ¿qué, hermanos? Para el perdón de los pecados, y ahí inicia una gestación para poder nacer en espíritu, hermanos, en el tiempo, en el día de la redención. Pero es un proceso que vamos a ir pasando, hermanos. Por eso dice que ninguna palabra ociosa salga de vuestra boca, hermanos, sino que salga la que es, ¿para qué? Para edificación, para animar a los hermanos a las buenas obras. Y dice ahí, quítense de vosotros toda ¿qué? Amargura. La amargura, ¿qué trae consigo, hermanos? Es el rencor, el resentimiento, y aquí dice el enojo. Quítese también la ira. La ira, como cuando vemos a una persona que está enojada, ¿cómo actúa, hermanos? Sin pensar, impulsivamente. No piensa en que le puede hacer daño a los demás, sino que esa persona actúa por instinto, no midiendo las consecuencias, hermanos. Dice gritería y maldicencia y toda malicia, hermanos. Nosotros, como yo les dije hace un momento, debe de salir una palabra para edificación. Hace tiempo que vino un hermano que tocaba el acordeón. Él dijo una palabra, dice: cuando yo oigo cuando un hermano viene y me va a hablar mal del predicador, yo le pregunto que si en su corazón hay amargura, o hay envidia, o hay enojo. Y si muchas veces agarran y se van mejor. ¿Por qué? Porque, hermanos, cuando hay amargura, enojo, siempre estamos viendo lo que le pasó a este hombre que dice: mira, yo estoy orando y yo sí diezmo, y que está, no, vemos todo lo malo de las demás personas, pero no nos damos cuenta, hermanos, que también nosotros estamos mal. Por eso yo les decía, un niño jamás va a ver los defectos de otro niño, ¿o sí? No, hermanos, el niño se acerca con un amor incondicional, con una inocencia, con una confianza a su padre, a su madre y a todo el que le rodea. ¿Sí se dan cuenta, hermanos, que aquí somos como una comunidad y los niños se acercan, los niños pequeños se acercan con nosotros? ¿Por qué, hermanos? Porque tienen confianza en que no les vamos a hacer ningún daño, hermanos. Esa es la confianza que nosotros tenemos que tener en Dios, hermanos. Cuando Él nos va instruyendo en su palabra, nos va formando y nos va cambiando el pensamiento y el sentimiento, hermanos,
nosotros debemos de entregar todo nuestro ser y todo nuestro corazón. ¿A quién? A nuestro Dios, hermanos. Decía el rey David: muchos dicen de mí que para mí no hay salvación, mas tú, Jehová, eres el que ¿qué? El que me levanta, ¿verdad, hermanos? Jehová, hermanos, nuestro Dios siempre nos va a auxiliar, siempre nos va a dar esa fortaleza. Decía mi hermano, y yo me quedé meditando, hay momentos en que estamos contentos, ¿verdad? Y que radiamos felicidad y estamos entregados en las cosas de nuestro Dios. Pero decía mi hermano, a veces llegan vientos, hermanos, que nos mueven. Y muchas veces, hermanos, por no tener una madurez espiritual, ¿qué pasa, hermanos? Nos da la amargura, nos da el sentimiento y comenzamos a generar en nosotros sentimientos adversos a la voluntad de Dios, hermanos. Entonces, ¿debemos de estar preparados, hermanos? Sí, sin lugar a dudas, sí, hermanos. Y ya voy a terminar. Romanos 13:11, hermanos, como dice ahí. Es un consejo que nos da el apóstol San Pablo. Yo ya no quise abonar mucho, hermanos, porque mi hermano que dio la escuela y con todos las aportaciones que ustedes dieron, hermanos, pues es para que meditemos en realidad en el camino en el que andamos. Dice Romanos 13, versículo 11 y 12. ¿Cómo dice, hermanos? Dice, bueno, lo voy a leer yo, síganme con la vista, hermanos. Vamos a iniciar desde el 10. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley, ¿qué es? El amor, hermanos, la caridad. Nuestro Señor Jesucristo nos mostró su amor, hermanos, que murió por nosotros, se entregó por nosotros sin condiciones, hermano. Aunque Él no había hecho nada malo, ¿qué hizo, hermanos? Se ofrendó por darnos la redención, hermanos. Nuestro Dios dice que nos ama tanto que al ver la condición del ser humano, proveyó a su Hijo amado, hermanos, para morir por nosotros. Y nos provee hasta el día de hoy, hermanos, con su Santo Espíritu, para que el Espíritu Santo nos vaya dirigiendo en el camino, hermanos, que Dios nos ha trazado. Y en este camino el Espíritu Santo nos va haciendo madurar espiritualmente, hermanos. Ya no vamos a pensar como cuando antes de bautizarnos, ya no, hermanos. Tenemos que ir adquiriendo la madurez espiritual, hermanos. Tenemos que ser templados. ¿Quién de nosotros es templado aquí, hermanos? Vamos en un proceso de templanza, ¿verdad? Vamos en un proceso de madurez, hermanos. Vamos en un proceso en el que vamos a ir perfeccionando poco a poco nuestro diario vivir en las cosas de nuestro Dios. Dice así, miren. Dice el 11, y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La salvación aún ya está más cerca, la venida del Hijo de Dios está cerca, hermanos. Sí, hermanos, ya está muy cerca. Por eso nuestro Dios a través de su palabra nos dice así, miren, dice, y la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Andemos como el día honestamente y no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y en lascivias, no en contiendas ni en envidias, hermanos. Dice, miren, la noche está por pasar y el día de la redención se acerca. Muy pronto va a ser de día, hermanos, para hacer mal, ahora ya en cualquier momento, pero casi el que va a hacer un mal lo hace de qué?
de noche, hermanos, a oscuras, porque piensa que ¿qué? Que nadie lo ve. Y el que anda rectamente en el día anda en luz, hermanos. Ve algo ahí mal parado y ni lo toca, hermanos. ¿Por qué? Porque no le da por hacer eso. Pero el que anda en maldad, hermano, dice que actúa en la noche. Está hablando de una manera simbólica, hermanos. Que el que hace maldad, ¿cómo lo hace? En oculto, hermanos. En oculto. Pero la palabra de nuestro Dios dice que Él conoce nuestros corazones, nos escudriña y sabe nuestros pensamientos, hermanos. Entonces, ¿podríamos escondernos de nuestro Dios? No. Podemos escondernos de los hermanos y lo que ustedes quieran. Pero de Dios, hermanos, que conoce el corazón de nosotros, no podemos engañarlo, hermanos. No podemos. Y muchas veces, pues, hermanos, nuestro Dios nos da un correctivo disciplinario a través de su palabra y nos dice, mira, no lo hagas. Sigue diciendo, andemos como en el día honestamente y no el 14, sino vestidos del Señor Jesucristo y no preveáis a los deseos de la carne, hermanos. Dice, miren, el día de la redención se acerca, hermanos. Nosotros no tenemos la vida comprada como para decir voy a vivir 50 años más. No sabemos cuándo nuestro Dios nos va a llamar a cuentas, hermanos. Por eso tenemos que estar apercibidos y madurar lo más pronto que podamos, hermanos. Sí es un proceso, pero que no vaya a ser un procesote bien largo, hermanos, que pasen años y años y años y nada más, no. Tenemos que madurar espiritualmente lo más pronto posible, hermanos, porque la venida de nuestro Señor Jesucristo está muy cerca. También, hermanos, el fin de nuestros días está cerca, hermanos. Podemos estar platicando y dialogando el día de hoy y para mañana a lo mejor algunos de nosotros ya no estamos, hermanos. Y va a ser muy triste que por no querer hacer caso al consejo de nuestro Dios, pues salgamos reprobados, ¿verdad, hermanos? Delante del Eterno. Por eso, hermanos, vamos a madurar, vamos a echarle ganas, vamos a trabajar en lo que a Dios le agrada para poder así poder alcanzar la vida eterna y dejar un buen ejemplo a los niños. Decían mis hermanos, los niños se fijan ¿de quién? De los mayores. ¿Y qué les vamos a enseñar? Pleitos, contiendas, envidias, iras, malos sentimientos. Esa es la herencia que debemos dejarle a nuestros hijos y a los niños que vienen creciendo, hermanos. O les vamos a dejar una buena conducta, una buena madurez, una buena carrera para que ellos sigan en las cosas de nuestro Dios, hermanos. Esa es la buena herencia que nosotros podemos dejarles, hermanos, que es la buena enseñanza. Deuteronomio 6 que dice, y les vas a repetir a tus hijos y a los hijos de tus hijos. ¿Por qué, hermanos? Porque la buena enseñanza y las buenas costumbres debe de seguir en la iglesia, hermanos. Entonces, ¿qué dice ahí? Desechemos las cosas que nos estorban. Desechemos de nosotros, saquemos, hermanos, tenemos esa capacidad de hacerlo. Yo les decía, un niño se pelea con otro y lo perdona. Y si usted le pregunta al niño, oye, ¿te acuerdas que hace 8 días te peleaste con el niño? Ya ni se acuerda, hermano. Dice, ya ni me acuerdo, yo quiero seguir jugando, voy a jugar con él. ¿Qué pasa con las personas mayores, hermano? Alguien les hace algo, pasa una semana, no perdona, 2, 3, pasa un año y a veces hasta toda la vida, hermanos. Hasta toda la vida y no hay perdón, hermanos. No hay perdón. ¿Por qué, hermanos? Porque todavía estamos llenos de malicia, llenos de malos sentimientos. Y sí, decía mi hermano, ¿verdad? En la Pascua, ¿cómo andamos corriendo unos a otros, no? Perdóname, hermano, perdón. Y pasa la Pascua y el sentimiento a la semana que sigue otra vez el sentimiento, hermanos. ¿Qué somos? Somos hipócritas delante de Dios, hermano. Somos hipócritas. Y a nuestro Dios no le agrada eso, hermanos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo debemos de caminar, hermanos?
quitarnos los sentimientos, las malas conversaciones, recuerden, corrompen la buena costumbre, hermanos. Entonces, pues vamos a trabajar, hermanos, primeramente cada uno de nosotros en nosotros mismos, porque muchas veces somos bien observadores, ¿no? Queremos corregir a los otros. Mira cómo se comporta él, mira cómo se comporta, mira cómo viene vestido, mira cómo se ríe, mira cómo habla, mira cómo camina, mira esto, mira el otro. Oye, ¿y tú cómo estás? Y se enoja uno cuando le dicen, ¿y tú cómo estás? No, hermano, está uno aventando hasta chispas. Ajá. Entonces, hermanos, vamos a procurar que nuestro Dios, a dejar que nuestro Dios haga la obra en nosotros, hermanos. Vamos a abrir nuestro corazón para que el Espíritu Santo pues, nos ayude, hermanos, nos ayude y podamos ser merecedores de la salvación y de la vida eterna, hermanos. Porque todo lo que hacemos, yo estoy seguro que cada uno de nosotros lo hacemos porque queremos obedecer a Dios, queremos agradarle a Él, que como seres humanos tenemos defectos, tenemos errores. Sí, hermanos, nadie está exento de errores, pero sí, hermanos, pues vamos a tratar de pedirle a nuestro Dios que nos ayude y que nos guíe siempre su Santo Espíritu para poder alcanzar, como dice el apóstol San Pablo, esa redención. El día está cerca y vamos a aprovechar el tiempo lo más que podamos en las cosas del Eterno. Esto es el consejo que nuestro Dios nos ha dado, hermanos, y la predicación que yo he podido compartir con ustedes. Le voy a dar su lugar a nuestro hermano superintendente. Paz a vosotros.